Muy bien, vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en Primera a las ¿Qué 12. tal? Bien, ¿cómo se da esta diligencia? Bueno, muchos han dicho, los congresistas sobre todo de Fuerza Popular, que es inconstitucional. ¿Es así? ¿Es un procedimiento que se da normalmente? A ver, hay que tener en cuenta, como regla general, que los procesos penales tienen por objetivo probar que se ha cometido un delito, de manera que la detención debiera producirse al final con una sentencia condenatoria. De manera muy excepcional, y este podría ser el caso, un fiscal puede pedir la detención preliminar como parte de una estrategia de investigación. Porque, por ejemplo, si estamos hablando acá de 20 personas, una orden de detención presentada ante el Poder Judicial con una audiencia va a implicar que estos 20 se enteren y de repente de esos 20, 10 se fugan del país. Entonces, muchas veces la estrategia de la Fiscalía es pedir una detención en secreto, que es lo que ha pasado acá, por eso se llama detención preliminar, el juez se la ha otorgado, detienen a los que puedan, no sé si a los 20 los van a detener, pero detienen a los que puedan, y la estrategia de la Fiscalía siempre es la misma. Buscan de que esos 20, imaginemos que se detienen a los 20, 10 se acojan a la colaboración eficaz, con esa información nueva y fresca, luego de los 10 días, lo que puede pasar, y seguramente va a pasar, es que el fiscal José Domingo Pérez va a pedir una detención preventiva, ya no por 10 días, sino va a pedir una detención preventiva por 18, por 36 meses. Es decir, lo que vamos a ver acá algunos días es un pedido de detención preventiva, ahora sí con un debate público, en audiencia, porque la detención preliminar es en secreto, sin audiencia, mientras que la detención preventiva es ya con audiencia, pero con las personas detenidas y tal vez con información fresca, porque de esos 20, si se capturaran los 20, varios tal vez delaten información que le pueda servir a la Fiscalía para sustentar mejor su caso y evidentemente una prisión preventiva. Pero no todos pueden ser, digamos, colaboradores eficaces. No todos. De esos 20, digamos, hay algunos que tienen más responsabilidad que claro, otros. evidentemente, pero hay que tener en cuenta que salió una modificación hace un par de años, según la cual incluso los cabecillas de una organización criminal pueden acogerse a la colaboración eficaz, con la finalidad de conocer hechos que han cometido esa misma organización criminal u otras organizaciones criminales o terceras personas en el marco, digamos, de otras investigaciones que se puedan dar. En concreto, ese es lo que algunos denominan la ley Belaún del Ocio, ¿no? Porque cuando el señor Belaún del Ocio estaba sometido a prisión preventiva, todo el mundo decía que él no podía acogerse a la colaboración eficaz, pero con esa modificación que se dio en los primeros meses del gobierno del señor Kuczynski, es que ya hasta el propio señor Belaún del Ocio podría haberse acogido a la colaboración si hubiera sido el caso. ¿Keiko Fujimori puede ser colaborador eficaz? En teoría sí, que le vaya a interesar procesalmente, que parte de su estrategia sea no hacerlo, es distinto, pero desde el punto de vista legal tiene la posibilidad de poder presentarse ante el fiscal y decir, mire, yo conozco que esto pasó así, 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 colaborar con la justicia, es una de las opciones, ¿no? Ahora, ella viene reclamando inocencia, dudo de que esa sea parte de su estrategia de defensa, pero siempre la Fiscalía trata, buscamos, para decirlo de una forma muy simple, busca que hacer caer a los peces más chicos. Entonces, de esos 20, hay personas que no tienen tanta importancia dentro, digamos, del grupo Fuerza Popular, y seguramente algunos de ellos acaben diciendo cosas, como por ejemplo que han habido aportes de campaña, o que se ha comprado testigos, por poner algunos ejemplos, lo que le podría servir al fiscal para el pedido de prisión preventiva que posteriormente presentará. En estos 10 días, si no se presenta, digamos, esta solicitud de prisión preventiva, Keiko Fujimori obviamente sale de esta detención preliminar. Así es, si no hay un pedido de prisión preventiva dentro de ese periodo, culminaría. Sin embargo, eso sería una cosa un poco rara, porque si la Fiscalía ha pedido la detención preventiva es porque cree que el juez que la ha otorgado, que es Richard Concepción Carguancho, cree también que acá hay un peligro de fuga, con lo cual si le doy una detención preliminar por 10 días para luego liberarla sería en cierto modo una contradicción, ¿no? Y yo creo que ese es el punto central de la discusión, porque el fiscal puede tener muchas pruebas acopiadas en el Perú y en el extranjero con los viajes que ha hecho y la cooperación con Brasil, pero el tema central y bajo discusión acá va a ser muy claramente el tema del arraigo, ¿no? ¿Hay peligro de fuga respecto a la señora Fujimori o no lo hay? Recordemos que en el caso Heredia, Humala, la Corte Constitucional dijo de que no estaba sustentada suficientemente la detención preventiva, porque no había un peligro de fuga, pese a que la señora Heredia quiso irse a trabajar a Suiza, como ya todos sabemos, pese a que sus hijas viajaron al extranjero. En el caso de la señora Fujimori, yo creo que ella tiene buenos argumentos para poder defenderse eventualmente, no sé si en primera instancia, pero tal vez ante una sala superior, en el sentido de que si tiene un arraigo, si tiene un trabajo, tiene una actividad proselitista, y tal vez de acá a algunas semanas pueda obtener su libertad
como consecuencia de un fallo de la superior que corrija tal vez este punto que tendríamos que ver cómo está sustentado en la resolución del juez Concesión Carguancho. Quiero recordar de que el juez Concesión Carguancho es bastante proclive a las detenciones preventivas y en algunas ocasiones, no siempre, pero por excepción, en algunas ocasiones la Corte Superior ha revocado sus decisiones. Quería hacerle la consulta. En estos 10 días, ¿hay alguna acción que puedan tomar? Ya lo han dicho los de la bancada de Fuerza Popular, que van a evaluar qué es lo que pueden hacer para que no se quede, digamos, en prisión, detenida, ¿no? Claro, ¿Hay algo que se puede hacer en estos 10 días? El Congreso cero, no tiene ninguna injerencia en este tema judicial. La defensa de la señora Fujimori lo que puede hacer es apelar de esta decisión de la detención preliminar por 10 días que ya se está ejecutando. Y excepcionalmente, si es que esto se analiza con mucha celeridad, una Corte Superior podría evaluar el tema y eventualmente revocar la decisión, pero creo que eso es algo casi remoto en la medida que... Por los tiempos. Por los tiempos, porque los tiempos son muy ajustados y más bien yo creo que el plato de fondo va a ser, de acá a unos días, el pedido de detención preventiva, ¿no? Conociendo al juez Concesión Carguancho, si ya la dictó por 10 días, es muy probable que en su momento apruebe una detención preventiva por 18 o 36 meses, de ser el caso, y ese tema se va a decidir en verdad en segunda instancia. ¿Cómo se da la figura, digamos, de jefa? Porque lo que dice el fiscal Domingo Pérez es que se le atribuye ser la jefa y líder de una estructura criminal al interior de un partido político. ¿Estas figuras se dan normalmente? O sea, esto es algo muy excepcional, ¿eh? O sea, la calificación de una organización política como una organización criminal requiere una sustentación. El detalle importante es que hasta el momento, según la práctica jurisprudencial, la Fiscalía imputa la existencia de una organización criminal, pero luego el juez tiene que hacer un control. La pregunta es en qué momento debe de hacer el control. Como estamos en etapa muy preliminar, ese control es un control que depende del juez realizarlo o no en esta etapa. Hay jueces que realizan ese control recién en la etapa de investigación preparatoria, que es una etapa más avanzada. Pero ahora si el fiscal quiere sustentar que hay aquí una organización criminal, va a tener que defender, eventualmente en una audiencia en prisión preventiva, va a tener que defender de que hay una organización creada para cometer delitos a lo largo del tiempo. Ojo, no es delito para una sola vez, no es para asaltar un banco un día, eso es una banda, si quiere verlo así, pero sino que tendría que sustentarse de que hay una organización creada con una eficiencia a lo largo del tiempo, con una duración y sostenibilidad, de manera que haya jerarquía, división del trabajo, tendríamos que ver quién es el financista, quién es el brazo legal, un poco como la construcción que ha habido en el tema de los cuellos blancos, ¿no? Entonces, claro, toda esa construcción, ¿no? Jerarquía, división del trabajo, roles, funciones, finalidad delictiva a lo largo del tiempo, tiene que ser sustentada por el fiscal, ¿no? Acá, de momento, esto es algo que todavía no se conoce, habría que ver qué es lo que ha resuelto efectivamente el juez, pero todo eso tendría que estar sustentado para ser viable un caso de esa naturaleza. ¿Podrían tomar ciertos elementos de este caso de los cuellos blancos para este caso de cócteles, para la sustentación? Claro, o sea, digamos, teóricamente la existencia de una organización criminal tiene que estar sustentada y hay casos en los cuales este mismo fiscal, José Domingo Pérez, ha planteado que existe una organización criminal y la Corte Superior o la Corte, digamos, el Poder Judicial ha dicho de que eso no está suficientemente sustentado. Hay precedentes ya en esa dirección y yo creo que son precedentes que seguramente va a tratar de utilizar el Grupo de Fuerza Popular para decir de que en este caso no está fundamentado la jerarquía, la división de trabajo, la finalidad netamente criminal, porque claro, es un partido que existe con la finalidad de conquistar el poder, evidentemente a través de los mecanismos democráticos, ¿no? El uso de estos cócteles, el uso de estos dineros sucios, pueden ser o episódicos, en cuyo caso no hay organización criminal, o pueden ser permanentes a lo largo del tiempo. Si hubiera sido ese el caso, entonces abriríamos la puerta para que una sustentación tal permita defender que hay una organización criminal acá. Ahora, el hecho que existieron, si es que existieron esos aportes, ¿no es cierto? La Fiscalía dice que sí, que existieron aportes por parte de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en Fuerza 2011, pero no llegó al poder. Entonces, digamos, ¿cómo funciona, no? ¿Por qué igual se sustenta en que tiene que ir a prisión? Claro, este es un tema muy importante lo que estás planteando, porque acá no hay un delito de financiación ilegal de partidos. Este es un tema que está en proyectos de ley que todavía no están vigentes, no han sido aprobados por el Congreso. Lo que hay es el delito de lavado de activos, que es lo que el fiscal defiende, ¿no? Para sustentar que hay lavado de activos en un caso como este, la prueba es muy elevada, la prueba no es baja, por lo siguiente, porque lo que tiene que sustentar el fiscal es que el dinero tiene origen per se ilícito. Si el dinero ha venido bancarizado, si el dinero ha venido a través de transferencias, incluso eventualmente en efectivo, pero no se pruebe el origen, por lo menos a nivel de indicios básicos,
el caso es un caso que puede ser cuestionado en el camino. Pero como es un caso inicial, hay que recordar que la Corte Suprema el año pasado, con la sentencia casatoria plenaria 1/2017, ha establecido que para una investigación preliminar se requiere solamente una sospecha inicial simple, pero también ha dicho la Corte Suprema que para una prisión preventiva se requiere graves y fundados elementos de convicción de la existencia de lavado de activos, con lo cual la Fiscalía va a tener que exhibir en una eventual audiencia de prisión preventiva qué pruebas tiene de que esa plata de Odebrecht que supuestamente recibió el grupo de Fuerza Popular tiene un origen delictivo, ¿no? Decir viene de la caja 2 es muy genérico, decir viene de la corrupción es muy genérico, va a tener que sustentar algo mucho más concreto. Pero digamos, si han tomado estas decisiones, probablemente ya tengan los argumentos certeros. Es probable, y de hecho la Fiscalía tiene que haber argumentado en esa dirección, pero recordemos de que el juez Concepción Carhuancho, como ya lo conocemos a nivel de su jurisprudencia, es un juez muy proclive a la detención preventiva. Y estos argumentos, como digo, pueden ser luego discutidos a nivel superior. Muchas gracias, doctor, por haber venido aquí a Primera de las 12. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.